1. Lleve. Estás a 40 metros del hombre que va a conquistar el imperio más grande de la historia. Todavía no lo sabe nadie, y tú estás a punto de dispararle al cuello. Ladera de Mongolia, año 1201. 40 metros es el ancho de una calle. Llevas un arco compuesto, madera, cuerno y tendón pegados en capas y curvados al revés. Pesa lo que un abrigo. Se dispara a caballo soltando las riendas. Abajo entre el polvo hay un jinete dando órdenes. No sabes quién es. Sabes que manda. Sueltas. Ese jinete es Temujin. Dentro de unos años se va a llamar Genghis Khan. No se muere. Uno de los suyos, Yelme, le tapa la herida y pasa la noche con él. Tu bando pierde la batalla. A la mañana siguiente estás en una fila de prisioneros delante del hombre al que le disparaste, que hace una pregunta rara. Pregunta quién le disparó al caballo, en el cuello. Al caballo no le pasó nada. Está preguntando por su propio cuello, sin admitir delante de 100 hombres que estuvo a 2 dedos de morirse. La fila entiende lo que se espera de ella. Mirar al suelo y dejar que la pregunta se caiga sola. Tú das un paso al frente y dices que fuiste tú, y luego dices la parte que no tenías que decir, que no le disparaste al caballo. No lo matan, le perdonan la vida y le cambian el nombre. Surgadai pasa a llamarse Hebe, que en mongol significa flecha, y también arma. Acaba siendo uno de los mejores generales del imperio, y muere 24 años después con el cargo puesto. Esto sale de la historia secreta de los mongoles, la crónica de la propia familia. Es lo más parecido a un acta que existe, y aún así la escribieron los que ganaron. En la estepa, saber tirar era una credencial. Enseñabas de lo que eras capaz y te ascendían por ello. Hoy en mongol, Hebe sigue significando flecha. Es el último de esta lista al que el disparo le sale bien. 2. Los ballesteros genoveses. Norte de Francia, 26 de agosto de 1346. Son miles, son profesionales, y al final del día los va a matar el ejército que los ha contratado. Genova alquila el mejor cuerpo de ballesteros de Europa. Llegan con su equipo, cobran caro y los manda gente suya, Ottone Doria y Carlo Grimaldi. Ese día llegan andando, 6 leguas a pie con la armadura puesta y la ballesta a cuestas. El aviso está antes de empezar y son 2. Los carros con los paveses se han quedado atrás. Un pavés es un escudo del tamaño de una puerta y es donde un ballestero se agacha a recargar. Sin él, recargar es quedarse de pie quieto delante de un arco. Y llueve. La lluvia afloja las cuerdas y una cuerda floja no lanza. Enfrente, los arqueros ingleses desmontan las suyas y se las guardan en el pecho. La cuerda de una ballesta va sobre un mecanismo de acero. Eso no se desmonta en un campo. Los colocan en primera línea igualmente. Disparan. Los virotes caen cortos. Los ingleses contestan y no caen cortos. Retrocedes. Es lo correcto. Sin escudo y con el arma mojada, quedarte ahí es regalar el cuerpo. Detrás de ti hay varios miles de caballeros franceses esperando turno. No te abren paso, te pasan por encima. La caballería francesa carga sobre sus propios ballesteros. Acuchilla a los lados para abrirse camino. Cree que tiene delante a unos cobardes a sueldo. Mueren a miles ese día y a una parte la mata el bando que les pagaba. Cobarde es la palabra que se usa cuando alguien hace un trabajo que considera sucio y encima lo hace mal. A los mejores tiradores de Europa los dejaron sin escudo. Los pusieron delante bajo la lluvia y luego los atropellaron por no funcionar. 3. El Canon 29. Abril de 1139, Roma. El Papa Inocencio II reúne a casi 1000 clérigos en la Basílica de San Juan de Letrán. De ese concilio sale un texto corto que prohíbe una forma de matar. Dice así: queda prohibido bajo anatema ese arte mortífero y odioso a Dios de los ballesteros y arqueros. Anatema es excomunión, la pena más alta de la institución más poderosa de Europa, gastada en una técnica de tiro. Y hay una palabra ahí dentro que se cuela sin hacer ruido: arte. Están prohibiendo saber hacerlo, el oficio, no el hierro. La prohibición trae una condición y es la que lo explica todo. Vale solo contra cristianos y católicos. Contra el resto del mundo, adelante. La misma flecha y el mismo tirador. Pecado mortal el jueves, servicio a la fe el viernes, según a quien le entre. Unas líneas más arriba, el Canon 14 prohíbe los torneos y niega sepultura en sagrado al caballero que se mate en uno. 2 canones seguidos. Se prohíbe el torneo, donde los señores se matan entre ellos por deporte. Y se prohíbe la ballesta. Con ella, un campesino de 16 años tumba a uno de esos señores desde detrás de un muro, sin verle la cara. Lo que se protege ahí es el orden de quién puede matar a quién. El tiro largo es una falta de respeto. Esa es la frase que hay debajo de las 9 fichas que vienen. 4. El ballestero de Chalus. Lemosín, 25 de marzo de 1199. Un chaval dentro de un castillo pequeño le va a disparar al rey de Inglaterra. Y el rey lo va a perdonar en su lecho de muerte. Ricardo Corazón de León sitia Chalus Chabrol por un tesoro. La guarnición cabe en un puñado de hombres, sin munición, sin refuerzos y sin rescate posible. Lo que hay es una sartén.
Te la has atado al brazo a modo de escudo, porque escudos ya no quedan, y con eso vas parando lo que entra mientras recargas. Abajo se ríen de ti, lo cuenta la crónica. Al rey y a los suyos les hacía gracia el de la sartén. Ricardo pasea el perímetro sin casco, mirando el trabajo de sus zapadores. Lleva 20 años haciendo esto. Apoyas la ballesta y le entras por el hombro izquierdo, cerca del cuello. El rey se retira a su tienda y se saca el virote él mismo. La herida se infecta y aparece la gangrena. 12 días después se muere, con su madre Leonor de Aquitania al lado. Sobrevivió a la Tercera Cruzada, a un naufragio y a un secuestro en Austria. Lo mata un chaval con una sartén atada al brazo. Antes del final lo lleva a su presencia y le perdona la vida. Lo cuenta la crónica. Ordenó que lo soltaran con 100 chelines encima. Y entonces el rey deja de respirar. Mercader, su jefe de mercenarios, toma el castillo, ahorca a la guarnición entera y al ballestero lo desuella vivo. Un indulto real contra la costumbre. Ganó la costumbre. Una crónica lo llama Pierre Basile, otras le dan otro nombre. Del rey sabemos hasta el día que le llegó la gangrena. Del hombre que lo mató no sabemos ni cómo se llamaba. 5. Los chichimecas. Estás esperando en el Matorral, en el norte de la Nueva España, en algún año de la segunda mitad del siglo XVI. Tienes un arco de menos de 1,5 metros, corto, para poder usarlo entre la maleza y a caballo. Las flechas son de caña largas y finas, con punta de obsidiana. Cristal volcánico, más afilado que cualquier acero de la época. Llevas disparando desde que aprendiste a andar. Por el camino de La Plata hacia Zacatecas viene un convoy. Un jinete español va cubierto, casco, coraza y el caballo con testera. Una pieza de doble ante con metal encima que le protege la cabeza al animal. Uno de los testimonios que recogen los cronistas describe una flecha. Atraviesa la testera, atraviesa la cabeza del caballo entera y sale por el otro lado para clavarse en el pecho del jinete. Un caballo y un hombre, una flecha. La respuesta española es la lógica, más armadura, y ahí se llevan la humillación técnica del siglo. La obsidiana pasa mejor por la cota de malla que por el cuero. El anillo de acero le abre paso al cristal y la punta entra limpia entre los eslabones. Así que el ejército del imperio más rico del planeta se quita la cota de malla. Se pone chalecos de cuero grueso, copiando la protección del enemigo. Un observador español los describe como los mejores arqueros del mundo. Cuenta que lanzan una naranja al aire y la mantienen arriba a flechazos hasta que cae hecha pedazos. La guerra dura 50 años. Para 1561 han muerto más de 4,000, entre españoles y sus aliados indígenas. El precio de las mercancías hacia Zacatecas se dobla y se triplica solo por el riesgo del camino. En la década de 1580, la corona hace las cuentas. La guerra a fuego y sangre no se puede pagar. Desde 1590 se compra la paz. Herramientas, comida, ropa, tierra. Poblados fundados con colonos tlaxcaltecas y entregas anuales de bienes hacia el norte. Ese mismo año, por primera vez en 40, los caminos a Zacatecas quedan abiertos. Los abrió el dinero. Al arco de 1,5 metros no lo derrotó nadie. Lo compraron. 6. Patrick Ferguson. Un mayor británico va a tener al oficial enemigo a tiro cómodo de espaldas y va a bajar el arma. Ferguson es el mejor tirador de su ejército porque ha diseñado él el arma. Un fusil de retrocarga que se carga por detrás, dispara varias veces por minuto cuando lo normal son 3 o 4 tiros lentos. Está emboscado con sus hombres junto a un camino, en Brandywine. Aparecen 2 jinetes. Uno lleva uniforme de húsar a la francesa. El otro es un oficial de alto rango con un sombrero muy grande que cabalga al paso y sin escolta seria. Les das el alto a tus hombres para que apunten. Luego lo anulas. Levantas tú el fusil. El oficial se aleja de espaldas. No te ha visto. Entre tu punto de mira y su columna vertebral no hay absolutamente nada. Bajas el arma. Lo escribió él en una carta. Le repugnaba dispararle por la espalda a un hombre que cumplía con su deber con esa tranquilidad y no lo amenazaba. Al día siguiente le contaron que aquel oficial era George Washington. No se arrepintió. Probablemente no era Washington. El uniforme de húsar apunta a la escolta del conde Pulaski. Pero Ferguson murió creyendo que sí. Ese mismo día, más tarde, una bala americana le destroza el codo derecho. No vuelve a usar el brazo. Aprende a cargar su propio fusil con una mano y sigue en servicio. 3 años después, Kings Mountain, 7 de octubre de 1780. Montañeses americanos con rifles de caza rodean su colina. Suben disparando desde detrás de los árboles, sin formación y sin cortesía. A Ferguson lo cosen a balazos encima del caballo. El único de esta lista que se negó a disparar por decencia es el único al que acribillan. 7. Simoragua. Estás dentro de un agujero excavado en la nieve. Frente de cola, invierno finlandés de 1939. 40 grados bajo cero. Eres granjero, cazas alces, mides 1,60 m. Lo del 1,60 m va primero porque es lo primero que importa. El agujero en el que cabes tú no le sirve a un hombre de 1,80 m. Cada centímetro que no mides es un centímetro de silueta que no asoma.
Tu fusil es un M28-30, la versión finlandesa del Mosin Nagant. Lleva miras de hierro, metal contra metal, sin una sola lente encima. Detrás de esa decisión hay 3 razones técnicas, y las 3 las ha calculado él. Una, el visor obliga a levantar la cabeza 2 o 3 centímetros más. Ese es el margen entero. 2. El cristal se empaña. A 40 bajo cero, un tubo de vidrio con una cara pegada al ocular se llena de vaho por dentro. 3. El cristal refleja. Una lente que coge el sol de invierno en el ángulo equivocado es una bombilla encendiéndose en mitad de un campo blanco. Aplastas la nieve delante del cañón para que el disparo no levante una nube que te dibuje. Y te metes nieve en la boca. La dejas derretirse ahí para que el aliento salga a la temperatura del aire y no haga vaho. Un hombre respirando se ve a 200 metros en un día helado. Un hombre con la boca llena de nieve no está. Las cifras de Geija son 4 y no dicen lo mismo. Su condecoración oficial de 1940 le acredita 219 muertes con fusil y otras 219 con subfusil. El capellán de su unidad anotó 259 con fusil. El historiador Risto Marjoma lo deja en más de 200. Todas caben en menos de 100 días de guerra. Con la cifra más baja son 2 muertes al día, todos los días durante 3 meses seguidos a 40 bajo cero. Y la cifra famosa, la de las 500 y pico, fue durante 80 años una estimación sin papel debajo, hasta que en 2017 apareció el papel. Escribiste una memoria en 1940, 20 páginas. No se la enseñaste a nadie. Ni a Tapio Saarelainen, tu biógrafo, que te entrevistó decenas de veces entre 1997 y 2002. Murió sin saber que ese cuaderno existía. Ahí está la cuenta, ronda las 500. Y no la llamas cuenta, la llamas tu lista de pecados. Los soviéticos le pusieron nombre, la muerte blanca. 6 de marzo de 1940. Levanta la cabeza lo justo y le entra una bala explosiva en la mandíbula inferior izquierda. Una bala explosiva revienta al entrar, le arranca media cara. Lo dan por muerto y lo dejan encima de una pila de cadáveres. Alguien al pasar ve que un pie se mueve. Entra en coma y recupera la conciencia el 13 de marzo de 1940. Ese día en Moscú se firma la paz que termina la guerra de invierno. Le esperaban 26 operaciones para reconstruirle la cara. Vivió 62 años más, no se casó. Evitaba las multitudes por las cicatrices. Casual se crió perros. En una entrevista de diciembre de 2000, uno le preguntaron por todo aquello y contestó esto. Hice lo que me dijeron, lo mejor que pude. No habría Finlandia si todos no hubieran hecho lo mismo. Murió 4 meses después, con 96 años. Su lista de pecados no se hizo pública hasta 15 años después de su entierro. 8. Lyudmila Pavlichenko. Junio de 1941. Una estudiante de historia de 25 años se presenta a una oficina de reclutamiento soviética. El funcionario le ofrece un puesto de enfermera. Está en cuarto de historia en Kiev. Es atleta, velocidad y pértiga. Tiene la insignia de tiradora Voroshilov y ha hecho 6 meses de escuela de tiro. En la Unión Soviética de los 30, aprender a disparar era una actividad de club. Dice que no y enseña los cursos que ya tiene hechos. La aceptan como tiradora. En 13 meses de guerra en Odessa y en Sebastopol se le acreditan 309 muertes. De esas, 36 son francotiradores enemigos. Esa es la cifra que importa. Matar a un soldado de infantería es esperar a que alguien pase por un sitio previsible. Matar a un francotirador enemigo es ganarle a un profesional escondido igual de bien que tú, que si te ve primero te mata. 36 veces vio primero. Ese número, como todos los de esta guerra y de todos los bandos, es cuenta oficial del ejército que la emitió. No hay auditoría independiente de ninguna. Junio de 1942, Sebastopol. Un mortero revienta cerca y la metralla le entra en la cara. Es su 4ª herida. El alto mando ordena evacuarla de la ciudad sitiada en submarino. Pasa un mes en un hospital y no vuelve al frente, porque el sistema le ha encontrado un uso mejor. Está así que cogen a la tiradora más letal que tienen y la mandan de gira. Es la primera ciudadana soviética recibida en la Casa Blanca. Eleanor Roosevelt la lleva de ciudad en ciudad y en cada parada la prensa americana te pregunta. Te preguntan si en el frente usabas maquillaje, te preguntan por el peinado. El New York Times te llama la chica francotiradora. Un periodista te dice en público que llevas la falda del uniforme demasiado larga, que en América las mujeres las llevan más cortas y que ese uniforme te hace parecer gorda. En Chicago sube a un estrado y suelta esto. Señores, tengo 25 años y he matado a 309 invasores fascistas. ¿No creen, señores, que llevan demasiado tiempo escondidos detrás de mi espalda? Le aplaudieron de pie. Héroe de la Unión Soviética en 1943, 2 órdenes de Lenin. Terminó la carrera y trabajó 8 años como investigadora para la Marina. Murió en 1974, a los 58.
A la tiradora más letal documentada de la historia la sacó del frente su propio bando. Y la última función que le encontró fue subirse a un escenario a que le preguntaran por la ropa. 9. Vasily Zaitsev. Stalingrado, otoño de 1942. El francotirador más famoso de la historia es, hasta hace unos meses, contable. Jefe del Departamento de Finanzas de una unidad naval. Estudió contabilidad. Desde 1937 servía en la Flota del Pacífico como escribiente. Había subido a llevar las cuentas a 9,000 kilómetros del frente. Entre el 10 de octubre y el 17 de diciembre de 1942, 68 días, se le acreditan 225 muertes. Y monta escuela, recluta y entrena tiradores dentro de la ciudad. Y los organiza en grupos que llamaba seises. Se cubren, se turnan y se pasan por donde repite el enemigo. Y ahora la historia que te sabes, aunque no sepas que te la sabes. El mando alemán, harto de las bajas, manda a Stalingrado a su mejor tirador. Un mayor llamado Erwin König, director de la Escuela de Francotiradores de Berlín, con una sola misión. 3 días de duelo entre ruinas. Un señuelo, un reflejo, un disparo. Debajo de eso no hay nada. No existe un solo documento alemán con ese hombre dentro, ni expediente, ni lista de unidad, ni parte de bajas del Sexto Ejército. Y los historiadores llevan décadas con acceso a esos archivos. Y Berlín no tenía escuela de francotiradores antes de Stalingrado. La escuela que dirigía no estaba fundada. Anthony Beevor, que trabajó los archivos del Ministerio de Defensa ruso, lo despacha en una línea. Toda la historia del duelo es una invención hábil de la propaganda soviética. Las únicas fuentes que lo cuentan son soviéticas, y el propio Zaitsev, que en sus memorias lo sostuvo hasta el final. Lo que sí ocurrió en enero de 1943 es que una explosión le quema los ojos y se queda ciego. Le opera Vladimir Filatov, uno de los grandes oftalmólogos del siglo, y recupera la vista. Después de la guerra, dirigió una fábrica textil en Kiev. Murió en diciembre de 1991. Pidió que lo enterraran en Stalingrado y tardaron 15 años en hacerle caso. Lo trasladaron a Mamayev Kurgan en 2006, 225 muertes documentadas y una escuela de tiradores montada dentro de una ciudad sitiada. Y lo único suyo que ha llegado hasta hoy es la parte que no tiene un solo papel detrás. 10. Carlos Hathcock. Llevas una pluma blanca metida en la cinta del sombrero de faena, en Vietnam, en 1966. Es una idea espantosa. Una pluma blanca sobre verde selva se ve. La llevas para que se vea. Los vietnamitas te ponen nombre por ella. El francotirador de la pluma blanca. 93 muertes confirmadas. Y según las fuentes del propio cuerpo de marines, una recompensa de $30,000 por su cabeza. Un maestro de la zona cobraba unos pocos dólares al mes. Otros marines empezaron a ponerse plumas blancas para repartirle el riesgo. Febrero de 1967. Hay un hombre empujando una bicicleta cargada de armas por una vereda, a 2,286 metros. 2,25 kilómetros, 22 campos de fútbol puestos en fila. Ningún fusil de francotirador del mundo llega ahí en 1967. Así que no usas un fusil, coge una ametralladora, una M2 Browning del 50, el arma pesada de la infantería, sobre su trípode y calzada con sacos terreros. Le acopla un visor de caza de 8 aumentos con un soporte que diseña él, y la pone en tiro a tiro en vez de en ráfaga. Corrige, dispara y acierta. Ese disparo es el récord de distancia del oficio durante 35 años. Se bate en 2002 cuando ya hay fusiles diseñados desde cero para eso y calculadores balísticos. 16 de septiembre de 1969. Vas montado en un vehículo anfibio que pisa una mina. La explosión te lanza fuera y te deja sin sentido un momento. Cuando levantas la cabeza, el vehículo está ardiendo con 7 marines dentro y vuelves a entrar. Los sacas a los 7 uno detrás de otro. Mientras lo haces, se te prende el uniforme y te quemas los brazos y el torso. Estuvo 45 días ingresado en una unidad de quemados y ya no volvió a disparar como antes. En 1975 le diagnosticaron esclerosis múltiple, que va apagando el sistema nervioso poco a poco. La tuvo 24 años. El mejor tirador de su país murió en 1999, después de un cuarto de siglo perdiendo el control de sus propias manos. Chris Kyle, 2 de febrero de 2013, condado de Herat, Texas. El francotirador más famoso del mundo. Va a morir de un disparo por la espalda en un campo de tiro, a manos del hombre al que ha llevado allí para ayudarle. Kyle sirvió en Irak entre 2003 y 2009. 160 muertes confirmadas. De 255 reclamadas, un libro que vende millones y una película. Es también el caso peor documentado del vídeo. El ejército de Estados Unidos no publica cuentas de muertes por tirador. La cifra de 160 sale de su libro y de lo que el Pentágono confirmó a la prensa cuando el libro ya era un éxito. En 2016, The Intercept pidió sus expedientes militares. Las condecoraciones de los documentos no coinciden con las que él contaba.
Su disparo más largo son unos 1920 metros cerca de Ciudad Sadr. Puesto al lado de la ficha anterior, ese número dice algo. El francotirador más famoso del mundo, con el equipo de 2008, nunca llegó a ese disparo. El de un marine de 1967, con una ametralladora y un soporte casero. Para entonces lleva un tiempo dedicado a algo concreto, sacar de casa a veteranos con estrés postraumático y llevarlos a disparar. El campo de tiro es terreno conocido, allí se habla, y a un veterano le cuesta menos abrirse con otro veterano. Ese día lleva a Eddie Ray Roth, exmarín de 25 años con estrés postraumático diagnosticado. Va con ellos Chad Littlefield, amigo de Kyle, de 35 años. Van al campo de tiro del rancho Rough Creek. Los tres bajan hacia las dianas a colocarlas. Kyle y Littlefield van delante. Detrás, Roth saca 2 pistolas y les dispara a los dos por la espalda. Kyle tenía 38 años. Roth fue condenado el 24 de febrero de 2015 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 12. Los récords. El récord confirmado de la Segunda Guerra Mundial. Son 1100 metros del alemán Matthäus Hetzenauer. 1100 metros es el techo de 6 siglos. En marzo de 2002, 2 canadienses del mismo regimiento lo doblan en 11 días. Aaron Perry a 2310 metros y Rob Furlong a 2430. En abril de 2012, un australiano llega a 2815. Y en noviembre de 2009, en Helmand, un cabo británico llamado Craig Harrison alcanza a 2 ametralladores talibanes a 2475 metros. Uno detrás de otro. Después le da el arma que estaban usando. La distancia se midió con GPS. Y entonces alguien filtra su nombre a la prensa británica. Llegan las amenazas contra él y contra su familia. El Ministerio de Defensa acaba pagándole 100,000 libras de indemnización por haberlo expuesto a un riesgo de secuestro. 100,000 libras por publicar un apellido. Desarrolló estrés postraumático y dejó el ejército en 2014. Contó a la BBC que ve las caras de los hombres a los que mató en flashbacks y cuando cierra los ojos. Mayo de 2017, Irak. Un tirador de la Fuerza Especial Canadiense JTF-2 alcanza a un combatiente del Estado Islámico. 3.540 metros, 3 kilómetros y medio. Hay video y las Fuerzas Armadas de Canadá lo confirmaron oficialmente. Su nombre no se ha hecho público. 9 años después sigue sin hacerse público. 18 de noviembre de 2023, región de Jersón, antes del amanecer. Vyacheslav Kowalski tiene 58 años. Y hace 3 era empresario con oficina. Ahora está en contrainteligencia del Servicio de Seguridad ucraniano, tumbado detrás de un fusil ucraniano llamado Señor del Horizonte. 3.800 metros aprieta. Y la bala tarda 9 segundos en llegar. 9 segundos en los que sube, se cansa y empieza a caer. 9 segundos en los que el hombre al que has disparado sigue vivo. Se rasca, cambia el peso de pierna, le dice algo a alguien. Cuando llega, tú ya has bajado el rifle. Está grabado. Se ve el disparo, se ve la cuenta y se ve el impacto. En agosto de 2025 se reclamó un disparo ucraniano de 4.000 metros. Esa cifra no tiene verificación independiente, así que se queda en reclamada. 40 metros en una ladera de Mongolia. 3.800 en un campo helado de Jersón. 822 años entre los dos. En 1139, casi 1.000 clérigos se reunieron en Roma para prohibir esto bajo pena de excomunión. No funcionó ni un solo día. Lo que sí consiguieron fue lo otro. A Goebbels le dieron un nombre por su disparo: Flecha. Al de Chalus lo desollaron y hoy no sabemos cómo se llamaba. A Zaitsev le regalaron un duelo que no existió. A Harrison le publicaron el nombre y tuvieron que pagarle 100,000 libras por ello. Y el hombre que hizo el disparo de 3,5 kilómetros no tiene nombre, ni cara, ni rango. Hay un video, un número y una bandera. El tiro largo se ha vuelto imprescindible, obligatorio y rutinario. Y sigue sin poder firmarse. Si quieres más historias como esta, suscríbete. Y deja en los comentarios qué caso quieres que contemos.